Muchas gracias, Berto. ¿Me oís bien? Vale, perfecto, maravilloso. Pues nada, pues muchísimas gracias a la gente de Creative Mornings por su inconsciencia y su falta de criterio a la hora de invitarme a venir a hablaros de liminalidad. Y nada, pues si habéis estado un poco oyendo mi biografía, os podrá sorprender que una persona que se presenta a sí mismo como ingeniero, empresario, administración de empresas, todo ese tipo de cosas, venga aquí y tenga las santas pelotas de venir a hablar de creatividad y venir a hablar de liminalidad. Porque evidentemente cualquiera que sepa, hemos pasado por cualquiera que haya pasado por ingeniería en España sabe que hemos pasado por básicamente un proceso en el cual nos han instruido 700 maneras diferentes de hacer las cosas, pero nadie normalmente nos ha enseñado a pensar un poco fuera de la caja. Sin embargo, una de las cosas que ha mencionado Berto y que es completamente cierto es que me dedico a una cosa que alguno de vosotros, si estáis familiarizados conmigo y con mi presencia en redes, os sonará, que es la resolución de problemas complejos, que básicamente demanda liminalidad máxima. Básicamente demanda el planteamiento más absoluto en términos de salirte de la caja. Porque si bien hay un montón de conexiones de liminalidad con creatividad y con todo este tipo de cosas, que luego hablaré un poco de ello, yo sobre todo quiero asociar liminalidad con dos conceptos clave, ¿vale? Un concepto clave que es un poco antiintuitivo, que es incomodidad. O sea, todo lo que tiene que ver con lo liminal tiene que ver con la incomodidad. Y la incomodidad es algo que nuestro cerebro intenta evitar a toda costa, de cualquier manera. O sea, luego veremos que en cierta manera lo que tenemos que hacer es pelear con nuestro cerebro para conseguir acceder a dicha liminalidad. Y segundo, un concepto que es la creación. O sea, yo personalmente creo que fuera de la liminalidad no hay creación. Y la liminalidad se puede manifestar de mil maneras. No es única y exclusivamente algo que tenga que ver con los procesos creativos o no es algo que tenga que ver con los procesos empresariales. Es algo que tiene que ver incluso con procesos naturales. O sea, ahora mismo tenemos un escenario como el de La Palma, que es absolutamente terrible, pero en realidad es un tema de dinámica de placas y un tema de dinámica de placas es un tema de liminalidad. Se crea materia y se absorbe materia en la corteza terrestre en los puntos donde se unen las placas tectónicas, que no deja de ser una manifestación de liminalidad. Entonces, todo lo que tiene que ver con creación y todo lo que tiene que ver con incomodidad es, digamos, de alguna manera el terreno donde yo me muevo con la parte de liminalidad. Como Berta ha mencionado, todo lo que tiene liminalidad en realidad es una definición que viene de limis, del latín, de límite, que tiene que ver con esas zonas en las que una cosa está transicionando a otra y es esa zona donde no deja de ser la cosa que era, pero todavía no es la cosa que va a ser. Y esa zona, que puede parecer como una especie de constructo abstracto con relativo poco interés, es en realidad where things happen, como decían los otros. Es realmente donde ocurren las cosas importantes y es realmente donde se tienen en cuenta las grandes transformaciones. ¿Vale? Lo que yo hago normalmente, que tiene que ver con complex problem solving, con resolución de problemas complejos, es fundamentalmente resolver problemáticas de las que no existe ningún tipo de referencia previa. Y yo generalmente lo suelo contraponer a la consultoría, ¿no? Porque la consultoría normalmente lo que tiene que ver es con el conocimiento ya establecido. Alguien ha hecho algo, alguien sabe cómo hacerlo y lo que hace es ofrecer su conocimiento experto al resto del mundo. ¿De acuerdo? Todo lo que tiene que ver con resolución de problemas complejos tiene que ver con un concepto más complicado que es exploración experta, que generalmente tiene que ver con las posibilidades que tienes de sobrevivir si te arrojan en medio de la selva con pocos medios, que es normalmente con lo que tiene que dirimir el complex problem solving de manera natural.
Entonces, el Complex Problem Solving trabaja fundamentalmente con palancas creativas. Y las palancas creativas son necesarias cuando tienes que crear algo que no existe. Y una cosa que tiene que ver normalmente con las palancas creativas y con la resolución de problemas complejos es la generación de hipótesis válidas. Yo cuando hablo con la gente en términos de que entiendan qué es la resolución de problemas complejos, muchas veces a la gente le viene a la cabeza el tropo de el señor Lobo de Pulp Fiction, ¿vale? Winston resoluciona problemas, etcétera, etcétera. En realidad el señor Lobo es un consultor, porque lo que es una persona que sabe hacer muy bien y es el mejor en lo que sabe hacer. Lo que pasa es que en lugar de saber instalar Salesforce o en lugar de saber optimizar procesos, sabe deshacerse de pruebas y limpiar sesos de cadáveres y otra serie de cosas que digamos que en la vida cotidiana parece que no son útiles hasta que las necesitas. Sin embargo, el formato, digamos, de creativo, de resolutor de problemas complejos, es otro topo televisivo que es el del Doctor House. ¿Vale? El Doctor House es una persona que no está rodeada de gilipollas. De hecho, está rodeado de doctores que han pasado entre 15 y 20 años aprendiendo a hacer su labor, posiblemente en universidades de la Ivy League y que son absolutos titanes de la medicina. Pero ¿cuál es su problema? Su problema fundamental es que cuando se acaba lo que dice el libro ya no saben qué hacer. Entonces, House, que en realidad sensu stricto es un médico penoso, es un drogadicto, es un manipulador, es un mal bicho, no le gusta a la gente, no le gusta pasar consultas, es un sociópata y es una joya de persona, pero es una persona que como médico es funcional cuando todos los demás dejan de ser funcionales. Cuando todos los demás no saben qué hacer porque el libro ha agotado su recorrido, él es capaz de determinar, oye, soy capaz de formular una hipótesis loca. ¿Vale? Y soy capaz de conectar los pocos datos que tengo con lo que pudiera ser una formulación de una solución. Y además ya sabéis cuál es el tropo clásico que hay en los episodios de House. Intenta una cosa loca, casi lo mata, intenta una cosa todavía más loca, casi lo mata por segunda vez, y por último intenta la madre de todas las cosas locas, que normalmente es lo que es, y además suele ser lupus, y solucionamos el problema. Entonces, el tema es, el resolvedor de problemas complejos es una persona que tiene que acceder a reservas creativas porque tiene que ser funcional cuando el resto de la gente ha dejado de serlo. La conexión entre la parte de la liminalidad y la parte de la creatividad es algo bien conocido desde hace mucho tiempo y está con uno de los padres, por decir de alguna manera, que yo determiné que la genealogía del Complex Problem Solving venía de un montón de padres y entre ellos, uno de ellos particularmente conocido por alguno de vosotros como es Edward de Bono. Edward de Bono tiene varios libros, es el creador del concepto de pensamiento lateral y él tenía un ejercicio que a lo mejor alguno de vosotros ha sufrido en su compañía, que era aquello de los 6 sombreros para pensar. ¿Vale? El sombrero rojo, el sombrero verde, el sombrero azul. Él planteaba una serie de metáforas, pero básicamente con un objetivo fundamental, que era conseguir lo que yo considero que es absolutamente necesario para el proceso creativo, que es la incomodidad. Él lo que hacía cuando le ponía el sombrero verde al responsable de finanzas de la compañía es que se saliera de donde está cómodo, que es sus cuentas, su ledger, su accounts payable, todo este tipo de historias, y ponerle en una situación en la que estuviera incómodo. Cuando tú estás en una situación que ya dominas, de lo que tiras es de los heurísticos, de los procedimientos que tienes almacenados. Y básicamente porque tu cerebro es una máquina diseñada para ahorrar energía. Venimos de una evolución en la cual el azúcar era relativamente escaso en la naturaleza y el cerebro está diseñado para funcionar de una manera súper eficiente. Aún así, con todo, consume el 25% de todas las calorías que comemos en un día. Bueno, en algunas personas el tema no sé si llegará al 10, pero vamos a pensar que básicamente el metabolismo basal del cerebro está en ese 25%. Entonces, vuestro cerebro está diseñado para ahorrar energía. Vuestro cerebro se alegra como como Poli Díaz viendo Reservoir Dogs, cuando recibe un chute de algo que ya funciona, que es capaz de sacar un heurístico, que es capaz de
aprovechar de alguna manera lo que ya tiene y no tiene que entrar en esa zona incómoda. El problema fundamental es que la creatividad está relacionada de manera brutal con ponernos en esa situación incómoda. No hay proceso creativo si no nos ponemos en esa posición incómoda. Yo hablo con mis alumnos del máster de resolución de problemas complejos en la UNIR de esguinzar el cerebro, digamos, provocarle una incomodidad, provocarle una torsión, provocarle una ruptura de algún modo. Y si no llegas a ese escenario, no eres capaz de tener pensamiento creativo, porque el pensamiento creativo en realidad es decir, no me sirven los heurísticos, voy a desconectar el cerebro porque su programación me va a llevar al heurístico y voy a saltar en un escenario en el que estoy incómodo y donde no sé qué demonios es lo que va a pasar. Los entornos liminales, por decir de alguna manera, son absolutamente críticos para que aprendamos a gestionar una cosa que está ocurriendo de manera masiva, que es el aumento de la incertidumbre. Estamos de alguna manera percibiéndolo en un montón de escenarios que tienen que ver desde el profesional al personal, a cómo evoluciona el mundo, a los ciclos cada vez más cortos de creación y destrucción de cada uno de los diferentes aspectos. La gestión de la incertidumbre es una de las principales materias que tenemos que trabajar cuando queremos relacionar problemas complejos o cuando queremos tener procesos creativos. Porque, por ejemplo, insisto, determinadas ingenierías, determinados procesos, lo que te enseñan es el conjunto de la sabiduría acumulada durante un montón de tiempo, pero no te enseñan a ser funcional cuando se acaba el conocimiento clásico. Y lo que estamos viviendo son unos tiempos con el que ese nivel de cosas a las que nos enfrentamos, de las cuales no tenemos ni idea, va a ir aumentando. Y por eso Complex Problem Solving es una disciplina que está colocada como de las principales para ser empleables en las próximas décadas en instituciones como el World Economic Forum, el Foro 2025 de Europa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la idea fundamental de la liminalidad es que si queremos crear cosas nuevas, tenemos que entrar en ese espacio liminal, en ese espacio de la incomodidad, en ese espacio donde no estamos cómodos y donde no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Es ese espacio del trapecista en el que abandona el trapecio y se arroja a las manos del otro trapecista en el que no sabemos qué es lo que va a ocurrir, si vamos a poder terminar el triple salto mortal, no lo vamos a poder hacer porque en realidad estamos en el aire sin ningún tipo de sujeción. Esta metáfora es algo que ocurre constantemente en los negocios. ¿Vale? Yo me dedico básicamente a gestionar este traspaso de trapecios entre compañías que han funcionado muy bien hasta un momento dado. Esa receta ha dejado de funcionar porque normalmente la gente tiene la mala costumbre de morirse y si la gente viviera para siempre, las empresas vivirían para siempre. Pero en realidad es que la gente tiene la mala costumbre de morirse y las nuevas personas requieren de nuevas metáforas y de nuevas demandas. Y entonces ese momento de la transición entre dejar lo que ha funcionado durante un tiempo pero se está degradando y aceptas algo en el que hay un altísimo nivel de incertidumbre, es pura liminalidad y es donde yo opero normalmente. Esto tiene muchísimas manifestaciones. Tiene la manifestación de las curvas S, si alguno de vosotros está trabajando en innovación, cómo se produce el dilema del innovador, cómo realmente nunca hay una especie de momento en el que se para lo que estás haciendo antes y empieza lo que estás haciendo nuevo, sino que en realidad hay una especie de zona intermedia siempre gris que se superponen unas cosas con las otras. Y muchísimas compañías normalmente mueren porque lo que nos ocurre a nivel personal con los heurísticos cerebrales ocurre a nivel empresarial con las inercias empresariales. Es terriblemente complicado que una compañía grande sea capaz de cambiar de manera dramática su manera de funcionar. Y de hecho, una de las grandes estafas que nos han vendido es que la inmensa bola de incertidumbre en la que estamos metidos debido a la aparición de una serie de 5 atractores simultáneos que están ocurriendo en este mismo instante, se nos ha vendido como que era un problema de transformación digital y se nos ha vendido como que era un problema de que inyectando suficiente cantidad de dinero y aprovechando la suficiente cantidad de tecnología, pues podríamos solventar este estado liminal en el que se encuentran las compañías. Eso no es cierto, como solo tiene que ver la banca que se ha gastado en España 4.000 millones de euros y no ha logrado mover la aguja ni un solo milímetro, porque su problema no es de tecnología. Su problema es de propuesta de valor. Su problema es que vivían de coger dinero al 4 y prestarlo al 12 y eso es un tema que ha desaparecido for good para un montón de tiempo. Entonces, todo lo que tiene que ver con este escenario
de dolor que se produce en la frontera, al mismo tiempo son oportunidades brutales de creación de valor. Una compañía como Apple, en realidad, ¿qué es? Es la fricción liminal entre un ingeniero salvaje, como era el caso de Wozniak, y un vendedor de alfombras con una cierta cualidad estética y, digamos, una arquitectura moral, en el mejor de los casos, dudosa, pero que era capaz de hablar con los ingenieros como si fuera uno de ellos y era capaz de hablar con la gente de consumo como si fuera uno de ellos. Ese tipo de compañías que son capaces de gestionar durante un tiempo determinado la colisión de semejantes fuerzas de la naturaleza para crear algo superior, algo de orden superior, es donde se produce realmente la fuerza de la liminalidad y donde se ve la fuerza de la liminalidad aplicada a contextos empresariales. O sea, yo digamos que donde percibo yo más la potencia de la liminalidad es a la hora de generar conceptos nuevos empresariales, porque yo lo que me dedico fundamentalmente, insisto, es a la resolución de problemas complejos empresariales y es donde yo lo percibo. Pero en realidad es el único sitio donde se crea materia. En esas grietas que hay en la Tierra entre placas tectónicas es el único sitio en el que aflora materia del manto y es el único sitio donde realmente hay creación y donde realmente hay generación de nuevas cosas. ¿Vale? La liminalidad, por ejemplo, está asociada también con los ritos de paso, que es algo absolutamente crítico, que hemos perdido en cierta manera, hemos perdido cada vez más nuestros ritos de paso entre la adolescencia y la edad adulta, y por eso hay un montón de gente todavía con 40 años que no ha roto a convertirse en adulto, y es básicamente porque hemos perdido esa transición en la cual, pues en África lo tienen muy claro, algunas tribus para pasar a la edad adulta te tenías que ir con una lanza y volver con la piel de un león. Tenían claro que era necesario esa asunción del dolor para pasar a otra cosa mejor o a trascender a otra cosa mejor. Y esto es exactamente igual en el proceso creativo. Cualquiera de vosotros que tenga un trabajo creativo sabe aquello que llaman el terror del folio en blanco, en realidad es el acceso a la zona liminal. Tengo que generar algo que no existe para resolver un problema del que no hay track record, sobre el que no puedo aplicar consultoría y tengo que entrar en una zona de daño, tengo que entrar en una zona de sufrimiento. Y hay una frase de Clint Eastwood que me encanta, que dice algo así como que si quieres garantía, cómprate una tostadora. Y en el fondo, él es una persona que lo entiende. Hay dos personas que yo admiro muchísimo del mundo de la farándula, por decirlo de alguna manera, que son Clint Eastwood y Arnold Schwarzenegger. Porque son dos personajes, si te lees sus biografías, son personas que se han reinventado de manera dolorosa 4 o 5 veces en cosas que no tenían nada que ver la una con la otra y han sido capaces de triunfar en varios de cada uno de esos diferentes aspectos, porque ellos tenían claro que lo que tienen es una especie de sistemática sobre cómo abordar problemáticas liminales. O lo que es lo mismo, como cómo abordar el hecho de que ya eres mayor como para poder seguir siendo un galán, el hecho de que no puedes ser un culturista a los 60 años, el hecho de que hay una serie de cosas que sencillamente tienen una ventana de apertura y una ventana de cierre y qué es what's next, qué es lo que tengo que hacer, cómo me tengo que reinventar. ¿Por qué proceso doloroso tengo que pasar para llegar a la siguiente fase? Entonces, sigo pensando que en la liminalidad es donde está ocurriendo todo lo interesante. Y luego hay un concepto que yo utilizo bastante también, que es el del abrochamiento liminal, que es cuando alguien es capaz de conectar un estímulo tecnológico o un estímulo creativo con el zeitgeist, con el espíritu del tiempo, con qué es lo que hay en ese momento para hacer una killer app, algo que rompe por completo los estándares de un mercado determinado y que redefine por completo la vida a partir de ese instante. O esa killer app, por ejemplo, en el caso de Apple, lo ha conseguido, ese aprovechamiento liminal, Apple lo consiguió en dos ocasiones diferentes. Uno, cuando, digamos, de alguna manera se juntó el mundo de la ingeniería con el mundo del vendedorismo de alfombras, por decirlo de alguna manera, y crearon el original Apple, ¿vale? El original ordenador para accesible con un muy inferior número de chips. Y luego cuando Steve Jobs vuelve a Apple y es capaz de unir la electrónica de consumo con el diseño. ¿Vale? Evidentemente, por ejemplo, el iPod no fue el primer reproductor MP3, pero sí fue el primero que tuvo en cuenta una serie de cosas
de cómo se producen los objetos de consumo. Obviamente el Apple no era el primer ordenador personal, pero sí era el primero que había traído cosas como las fuentes y los espaciados, por aquella anécdota legendaria de que Steve Jobs estuvo en sus 6 meses que estuvo de universidad, entre otras cosas estuvo en un curso de caligrafía. Y entonces se quedó prendado de la belleza de las fuentes. Entonces, cuando se produce esta conexión entre ambos mundos, aparte de que se produce un montón de tensión, un montón de dolor, un montón de incomodidad, como os mencionaba, se producen cosas maravillosas. Y ese concepto yo lo llamo el abrochamiento liminal. Y es fundamental. Cuando se crean ese tipo de cosas, se crean cosas que cambian por completo la vida. O sea, la hoja de cálculo es cuando se produce un abrochamiento liminal entre los gafotas financieros y la gente de computación, que entonces eran agua y aceite. ¿Vale? La música electrónica, que podemos seguir sus trazas a Telia Derbyshire y gente en la BBC y cosas por el estilo, se produce cuando entra la electrónica con la música que era antes cosas que eran completamente agua y aceite. Entonces, mi idea fundamental sobre todo lo que tiene que ver con la liminalidad es que más allá de ser un concepto abstracto, más allá de ser una especie como de planteamiento teórico, es realmente donde se produce la creación, es realmente donde nacen las cosas, es realmente de este dolor de donde salen las cosas que realmente cambian la vida, porque todo lo demás generalmente es mejora operacional. Todo lo demás generalmente es hacer algo un poco mejor, un poco más barato, un poco más elegante, pero a esos momentos ajá que rompen por completo con algo, tienen que ver con que se ha producido en algún sitio este tipo de abrochamiento liminal. Para que se haya producido este tipo de abrochamiento liminal, alguien ha tenido que poner su cerebro a dislocar. Alguien ha tenido que decir, voy a pasar por este momento incómodo en el que no me siento cómodo, no me siento competente. Es, para el ser humano, para el cerebro humano, es terriblemente importante sentirse competente. Cuando no nos sentimos competentes, nos entran los miedos, nos entran las inseguridades, nos entran los síndromes del impostor, nos entran un montón de cosas muy complicadas. Una cosa, por ejemplo, yo trabajo mucho con niños con superdotación, porque volvemos a lo mismo, en el fondo la superdotación y la infradotación son pain points para el sistema, son cosas que el sistema está diseñado para trabajar la curva normal y los extremos de la curva los lleva bastante mal. Pero te percatas de cosas muy particulares, como que, por ejemplo, los niños con superdotación suelen aprender bastante tarde a montar en bicicleta. Y tú dices, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver esto? Porque los niños con superdotación, por ejemplo, no son capaces ni han aprendido nunca a sentirse incompetentes. Normalmente la mayor parte de las cosas las cogen de manera natural, lo hacen de manera natural. Y sin embargo, una cosa que tienes que aprender a hacer con relativa poca edad, 6, 7, 8 años, es montar en bicicleta. Y montar en bicicleta es un tema bastante complejo que involucra un montón de cosas que tienen que estar funcionando al mismo tiempo. Y un niño superdotado, curiosamente, se suele subir a una bicicleta, se cae una vez, se suele subir a una bicicleta, se cae una segunda vez y entonces dice que ya no le interesa la bicicleta. Porque no le gusta. En realidad lo que no le gusta es sentirse incompetente. Y no hay atajos para aprender a montar en bicicleta. Entonces tú ves a los niños superdotados con niños de 6, 7 años a montar en bicicleta como tiros, porque a esos niños de 6, 7 años no les ha importado darse 50 porrazos y caerse 100 veces y están más acostumbrados a sentirse incompetentes. Entonces iremos a un montón de extremos con tal de no sentirnos incompetentes. Iremos a un montón de cosas muy tontas con tal de evitar esa sensación de sentirnos incompetentes. Y una de las primeras cosas que tienes que hacer cuando te dedicas al complex problem solving, cuando te dedicas a la gestión de la liminalidad, es aprender a sentirte incompetente. Si no eres capaz de sentirte incompetente, no vas a afrontar esa incomodidad. Si no vas a afrontar esa incomodidad, no vas a alcanzar el espacio liminal. Y si no alcanzas el espacio liminal, no va a haber creación rupturista ni va a ser solución elegante de ese problema del que no había ningún tipo de acceso. Entonces, y por cerrar un poco y por, digamos, mantenerme acorde a las escalas de tiempo que tenemos, porque evidentemente podéis percibir que puedo estar hablando de esto 3 días con sus 3 noches. Yo la liminalidad no la entiendo como un interesante concepto abstracto o abstruso que esté conectado única y exclusivamente con los procesos creativos, sino que yo entiendo la liminalidad como un paso absolutamente necesario para la creación
real de valor de cualquier tipo y que pasa por someternos a este escenario de incomodidad y que pasa por someternos a este proceso de sentirnos incompetentes y que funciona de una manera tan contraintuitiva como funciona nuestro cerebro, que un criterio fundamental a la hora de poder realizar labor creativa efectiva, resolver problemas complejos, es hacernos daños a nosotros mismos y desconectar los mecanismos que tiene nuestro cerebro preparados para eso. Muchas gracias.